Buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Arriola, director del Club Ribeiro, y estoy complacido de tener esta noche en esta primera conferencia del ciclo Los 91 de Ribeiro a Julio Ribeiro Cordero, hijo de nuestro entrañable escritor, que ha tenido la generosidad de recibirnos para conversar de este personaje nuestro tan entrañable, escritor inolvidable, Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Julito, felices de tenerte con nosotros. Como Club Ribeiro estamos conmemorando de la forma que estamos seguros a tu papá le habría agradado, ¿no? Leyendo su obra y comentando su obra, difundiendo su trabajo. Y por eso te damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Ribeiro por Ribeiro. Buenas noches, buenos días al Club Ribeiro, a ti Pedro, gracias por esta invitación. Ah, bueno, para mí es muy importante siempre representar a mi padre, un placer porque sé que la representación de un autor, en particular de un autor que ha fallecido hace tiempo, es importante recordarlo y es importante al recordarlo también tener quizás ganas de abrir uno de sus libros. ¿Cómo podría empezar? Bueno, soy Julio Ramón Ribeiro Cordero, hijo de Julio Ramón Ribeiro, hijo único, y de Alida Cordero. Um, Nací en París en noviembre del 66. La primera, ya naciendo hay una anécdota que yo mismo no sé si es cierta o falsa. Ni siquiera los biógrafos de mi padre saben decir si esa anécdota es falsa o es real o es exagerada, que es la anécdota de la cámara de foto. Que cuando yo nazco, o sea, es una anécdota que vale la pena ser contada porque es toda la historia de Ribeiro que se cuenta en esta anécdota, que es la cámara de foto que mi padre, según dice Alfredo Bray, según dice otras personas, no sé cuál es la verdad, ni mi madre me quiere decir la verdad, un poco por bromear y un poco para fastidiar, y un poco igual porque le fastidia. No lo sé. La cámara de foto, bueno, ¿cuál es? Nazco en noviembre, fin de noviembre del 66, y mi padre viene, está con Alfredo, no sé si está con Alfredo, y está mi abuela, su madre, y mi mamá, y yo acabo de nacer, y él dice, me voy a buscar una cámara de fotos. Y aparentemente vuelve 3 días más tarde. O sea, esa es la leyenda de la cual no sabemos cuál es la realidad. O volvió unas horas más tarde, o volvió realmente 3 días más tarde, o volvió el día siguiente. No sabemos, ¿no? O incluso no ocurrió. Yo creo que algo es cierto en la anécdota, pero después todo el resto yo creo que es mejor dejarlo en una nebulosa, ¿no? De leyenda, digamos. Bueno, y bueno, es así que quería empezar, ¿no? He vivido en París 21 años, un poco más de 20 años con mi padre, después de moverme a Inglaterra, de irme a Inglaterra a estudiar cine, a Estados Unidos, y después, bueno, desgraciadamente, en el año 94, pues después del Juan Rulfo, de lo que haya tenido la suerte de pasar unos días con él en Madrid, pues se va del Perú y se enferma y fallece el 4 de diciembre del 94, que es precisamente unos días después de recibir, de que yo y mi madre recibamos uh, en vivo el premio Juan Rulfo en Guadalajara, México. Entonces eso también es un final un poco, yo diría, literario, ¿no? O sea, es un final de un escritor, ¿no? Que mientras que se está, y es muy ribeiriano de alguna manera. O sea, hoy día lo hablo con mucha ternura y mucha tranquilidad, ¿no? Pero el momento fue muy intenso, el momento de que estamos en Guadalajara y ya está falleciendo, ¿no? Bueno, se sabía de hace antes que estaba, y entonces, bueno, es un fan apoteósico, ¿no? Entonces, bueno, eso es para mí la parte histórica. Para el resto, no sé si Pedro quieres empezar a hacer Claro, algunas preguntas. por supuesto. ¿Cuál es la primera imagen que tú recuerdes
de la casa con tu papi. Eh, Supongo que en un comienzo capaz no fuiste consciente que tu papá tenía un trabajo diferente, digamos, ¿no? Porque la mayoría de padres de familia salen a trabajar, un horario de oficina, y tu papá, sabemos que si bien es cierto, trabajó de embajador, pero también paraba escribiendo mucho. ¿Cómo son esos primeros recuerdos tuyos que tengas en la memoria de tu padre? Los recuerdos primeros, son imágenes, ¿no? Por supuesto, pero los primeros realmente con frecuencia son los recuerdos de la Place Falguière, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular la Place Falguière para mí? Yo creo que incluso en mi departamento en París he tratado de hacer algo parecido. Es que el departamento tenía un departamento de 2 habitaciones, bueno, agradable, eh, para una familia de 3, 2 habitaciones y una sala, y lo particular que tenía esa sala es que estaba rodeado estaba la biblioteca y estaba su oficina, su escritorio. Y entonces, pero también era mi terreno de juego. O sea que no era solo su terreno de juego, compartíamos un terreno de juego en común. Y bueno, yo lo he dicho creo en otras oportunidades, me sorprende todavía cómo, porque yo con mis amigos entrábamos ahí, de mi cuarto, gritando, damos una vuelta y nos íbamos. Y no tengo realmente el recuerdo que nos haya votado un día. Podía así gesticular o expresar, bueno, si estaba escribiendo un poco no, pero nunca me dijo de irme a otro sitio, nunca. O sea, el elemento perturbador que yo era, podía mantenerse por ahí vivo unos minutos mientras que le escribía. Ah, bueno, eso es ¿no? Para el recuerdo Ya. de la parte del guía. Bueno, ahí también vienen los recuerdos que habrá dado otras oportunidades, los encuentros con los escritores. Sí, Ah, eso también te quería preguntar, pero antes de llegar ahí, eh, tú sabes que al respecto de escritores que ya son un poco como una leyenda, un mito, a veces la gente reconstruye cosas personales, pero se sabe que Ribeiro no fue un padre severo, digamos, ¿no? Tú no, mismo lo estás contando, que no era que andaba pisándote los talones, nada. pero cuando había de pronto por ahí algunos incidentes, él no era de reprenderte, menos de castigarte, pero ¿qué hay de cierto de que te dejaba notitas pegadas en la puerta de tu cuarto, de su puño y letra? Sí, mire, eso es cierto. No han sido tantas veces, pero eran muy buenas las notitas, porque eran notitas con dibujos, además. Ah, mira. Como algo como diles a tus imbéciles de amigos algo, no sé, un dibujo de mis amigos como con cara de imbéciles. O sea, siempre, no sé, siempre tenía este sentido del humor para hacer estas cosas, ¿no? ¿Qué puedo decir más? No, bueno, hay momentos donde sí he conseguido enojarlo, pero no puedo decir que ha sido con mucha frecuencia. No, generalmente era muy pacífico, era muy tranquilo, y eso que yo bueno, era hijo único con amigos, muchos amigos también que hacían travesuras, hacíamos travesura y media, ¿no? Pero bueno, en fin, pero él también hizo lo mismo que yo, ¿no? Lo sé Ah, sí, por informaciones con su hermano, yo sé que fueron unos niños terribles. perturbadores, perturbantes, ¿no? Y, y, obviamente tú de niño no podías imaginar que tu padre tenía un trabajo especial, ¿no? ¿Cuándo tú tomaste conciencia de que no era tu papá ni gerente de un banco o profesor o policía o médico? ¿No? ¿Cuándo tomaste conciencia de ello? Es que siempre ha habido los dos, porque en realidad ah, muy pronto yo no recuerdo muy bien, o sea, tengo recuerdos muy vagos de la época France Press, embajada, que estuvo un tiempo en la embajada, creo. Recuerdo que para mí la mayor parte de mi vida con él ha sido la UNESCO. Entonces o sea, ha sido este trabajo, sabes que la UNESCO bueno, es una organización internacional que se dedica a la cultura y la educación, y que en realidad las delegaciones, en todo caso la delegación de Perú,
Normalmente si está trabajando ahí como él, de ministro consejero, de agregado cultural, trabajas por las mañanas, ¿no? De 10 a 2 de la tarde, que es el trabajo perfecto para los escritores. En su caso, mi padre, eso le permitía volver, descansar y escribir, ¿sabes? O tener una vida tranquila. Um, entonces, en realidad siempre han sido los dos trabajos. Y, ¿Y qué iba a decir? La práctica de la escritura yo nunca la vi como una profesión. Y él tampoco. O sea, lo ha dicho, él nunca se consideró como un escritor profesional, ¿no? Me parecía que las dos eran un estilo de vida, ¿no? Porque trabajar por las mañanas, todo el resto del día estaba dedicado, lo puedo haber dicho en otras oportunidades, a la escritura, pero también a la lectura, a escuchar música, de nuevo a escribir, a que hablemos juntos, a cosas, a una vida con mucha tranquilidad, ¿no? Muy pacífica. Uh, y no, y todo realmente lo que puedo decir alrededor de la profesión. Después, hablando de la literatura y y de la fama, porque es una cosa ser escritor, después es una cosa ser escritor conocido, ¿no? O reconocido, es muy diferente. Eso lo acepté como un estado, como una normalidad desde muy pronto. Desde muy pronto acepté que la gente me hablase de mi padre antes de cualquier cosa, que la gente me diga que lo admiraba, que la gente me diga que lo había leído, de ver artículos, que la gente lo reconozca cuando íbamos al Perú. O sea, para eso para mí fue siempre la normalidad. Nunca fue... Lo que diría es que después, más tarde en el tiempo, cuando he ido creciendo y después de su fallecimiento, ahí he entendido un poco más el peso, el legado de su, ¿no? El legado literario, no solo en Perú, pero en Sudamérica, en lengua Y española. obviamente tú de niño no eras consciente, pero por tu casa pasaba Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, eso, que si pasara ya tú, por ejemplo, ya de adulto, ¿no? Sería una experiencia, creo, inolvidable, pero no sé, tú los veías como que eran tíos que venían a visitar a tu papá. Cómo era la cuestión? Es Bryce que, iba a tu casa es que, mucho. yo diría que los escritores, muy globalmente, bueno, son como todo. Hablan, mi experiencia de los escritores entre ellos, es que hay un momento breve o menos breve donde se puede hablar de literatura así de rebote, pero normalmente hablan de otras cosas, hablan de fútbol, hablan de... O sea, no, los escritores sudamericanos, gente que le gusta divertirse, reírse, conversar, ¿no? Y bueno, y como mi padre era un gran, él mismo lo dice, escuchaba muy bien. No era una persona que necesitaba imponer su punto de Su vista, ¿no? pensamiento. Su pensamiento o tener la monopolio de la palabra. Y entonces tenía una gran facultad para escuchar a la gente. O sea, analizar. Yo creo que también de ahí vienen muchos de sus cuentos, ¿no? También el análisis de los alrededores, ¿no? De la gente que lo rodeaba. Eh, hay una anécdota también, porque a ver, vamos a procurar romper algunos mitos, ¿sabes? De que tu padre una vez, cuando ya tú estabas en Londres, como nos has dicho, y que hizo un viaje relámpago hasta París para verte, pero la cosa fue muy fugaz, muy rápida. Eh, La, ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese no, no, viaje? no es una gran anécdota esa anécdota. Es una Ya, anécdota un poco rara. como, no, rara, es solo rara, porque no es cuando estoy en Londres. Es cuando Ya. voy a un viaje en una familia en Londres, tengo 10 años, me mandan en una especie de estas colonias para hablar el inglés que no sirven absolutamente de nada. Pero bueno, te mandan un mes a Inglaterra, en una familia, y bueno, él me pasa a ver, no sé cómo va a hacer, tomar el tren y a un pueblo, pasa a ver, no habla nada de inglés, se queda 5 minutos y se va.
O sea, un desastre. O sea, Pero es una porque anécdota se hubiera ribeiriana. debido tener la oportunidad para ir a pasear, no, pero no sé. No sé por qué él mismo se impuso, eso es su timidez natural, le imponía unas ciertas normas que, no, que él, que él, que él respetaba, pero que no, tampoco tenían ningún sentido, porque no tenía por qué quedarse 5 minutos en la casa de esa gente, ¿no? O sea, solo te A vio, mí te saludó. se sentó, me saludó, y como bueno, estaba súper incómodo con estos ingleses que no hablan, que no sabían muy bien qué hacer, pues a los 10 minutos ya está, se habían mirado. Yo me dejó un poco sorprendido, pero bueno, no puedo decir que he tenido un padre ausente, o sea que es para mí es un no evento, digamos, ¿no? Claro. Eh, el- cómo definirías tú el carácter de tu papá? Porque, como te dije al comienzo, hay un poco el mito de que era reservado, tímido. ¿En la vida cotidiana se desenvolvía de esa misma manera? O tú dirías que era más Uh, bien muy extrovertido en casa? extrovertido como un extrovertido, diría que no, pero conversador, no tímido, con humor, totalmente, ¿no? Yo creo que la timidez es muchas veces también el resultado también de estar en un entorno que uno que no conoce o con el cual no es familiar o que no le inspira confianza, ¿no? En el caso de mí, de mi madre y también de la familia en el Perú, por supuesto, es otra cosa, ¿no? Se movía de otra manera. Me imagino. Eh, el- Ahora, ¿cómo sientes tú, Julio, este tremendo reverdecer que ha tenido la obra de tu padre? Hubo un largo tiempo en el que incluso hasta sus libros no se encontraban, Sí. pero ahora, incluso yo he hecho una pequeña constatación de esto, Mm, ahora todo Ribeiro ha sido reeditado y mm, remozado, tanto por la transnacional Seis Barral, que distribuye a nivel de toda Hispanoamérica, como aquí en el Perú. mm. Eh, y lo que habla, pues, indudablemente de una vigencia incuestionable, ¿no? Una vigencia incuestionable. ¿Cómo, cómo sientes tú que a 26 años prácticamente de la partida de Julio Ramón, eh, estemos con toda su obra fresca y al alcance de la mano? ¿Cómo tomas esta A circunstancia? mí bueno, ha sido un esfuerzo primero de editores, digamos, importantes y otros menos importantes que han querido llevarla, ¿no? O sea, durante mucho tiempo no había nada. Nosotros mismos también, bueno, habían contratos, se falleció mi padre, habían contratos que se caducaron de sí mismos en cierta época. Y bueno, la pena, la tristeza hace que no se mete en eso. Pero bueno, hace ya más de 10 años yo decidí con mi madre, por supuesto, incluso más, 15 años, cuando nos llamó Elena Ramírez muy gentilmente de Seibarral, nos propuso hacer unas ediciones bastante completas, nunca la agradeceré lo suficiente, de lo que eran los libros, me parecían los libros más importantes, o sea, que era La palabra del mudo, Tentación de fracaso y Procesa Pátridas. Del resto, bueno, yo a través de Jorge Coaguila y de otras personas también nos llegaron propuestas de muchos sitios para publicar el resto. Me gustaría también decir que hay que... Está bien que esté publicado todo eso, pero estaría mejor que la gente, los jóvenes, la gente que escucha, vaya a comprar los libros. Ah, bueno, sabe, no sé si puedo decirlo, está Crónica de San Gabriel está publicada por Peso Pluma, Cambio de Guardia, ah, Revuelta, por revuelta. Revuelto, Casi la Casa Sutil, el teatro, los dichos de Luder, y los Genicidios. libros de Monicales dentro de un mes están publicados y por David Bayardo, ¿no? Y su editora. Uh, Tienen que ir a buscar lo que le guste en la obra de él y comprarlo y leerlo porque es muy importante para nosotros. No, ahí, como no quiero ser muy honesto,
en esto de los libros que compren el doble o el triple, el dinero no es mucho, ¿no? Que uno gana. Lo digo para que la gente que quiera ser escritor también que sepa que incluso un escritor como Juan Ramón Ribeiro, con todo el éxito que tiene, uno no hace eso por el dinero, ¿no? Pero es Obviamente. importante que lo lean bueno, los cuentos ya saben estar. Pronto van a estar, estamos sacando La palabra del mudo, estaba y está todavía disponible con Seguí Barral, pues estamos yendo hemos decidido... Pero todavía no lancemos eso, que yo te Ya, lo voy a ok. preguntar. Ahorita lo voy a preguntar. Hay una pregunta que se me quedó en el tintero de la primera etapa de tu vida, que no quisiera dejarla pasar. Y ver si es cierto, porque eh, se dice que tu papá, cuando terminó de escribir su célebre cuento, Silvio en el Rosedal, Sí. a la primera persona a la que se le leyó fue a ti. Y que te despertó o estabas en otra cosa. ¿Y cómo fue eso? ¿Es verdad? Tengo ese recuerdo y quisiera verificarlo, porque sabes cómo son los recuerdos. Después los transformas, igual era otro cuento, pero estoy casi seguro, o sea, estoy seguro, porque me ha leído otros cuentos, pero los otros no los recuerdo. Él me leyó otros cuentos, o sea, recuerdo que me haya leído otros cuentos, incluso hasta leyó algunos cuentos que no los entendí y no me gustaron, le dije. Claro, Fue hombre. muy atrevido y muy tonto, pero bueno, muy sincero. Ah, y me lee Silvio del Rosedal y me recuerdo de la sensación suya de leerlo con mucha pasión y eso que hace tiempo, ¿ah? Recuerdo la sensación mía, pero es que, ¿sabes? Es muy curioso porque me lo lee muy joven, Silvio. Y Silvio es un cuento que tiene varias, ¿cómo se diría eso? Pues, en realidad lo puedes leer a un adolescente, a un niño, porque es una historia, ¿no? No, pero bueno, también lo puedes leer de muy mayor, entendiendo otras cosas, ¿no? Más profundas. Uh, yo la lectura, me acuerdo que la lectura que me hizo fue una lectura donde estaba absolutamente capturado por la historia, el cuento, las palabras, lo que me contaba, quería saber qué iba a pasar con el personaje, esta persona que iba a revelar el secreto del famoso jardín, el rezo, ¿sabes? O sea, era como fantástico para mí de alguna manera. Y nada, bueno, eso es cierto. Yo no sé si fue el primero, en todo caso, recuerdo esa lectura. Perfecto. ¿Y hubo un momento en el que tú tomaste consciente de que tu padre era un gran escritor? ¿O fue algo que de manera natural, desde que tú tomaste conciencia de que tu padre se dedicaba a esto y fue natural que siempre fue así? ¿O algún día dijiste, mi papá es Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor? ¿Pasó eso por tu cabeza? No, nunca o sea, para mí en realidad era digamos, como él mismo dice, era un escritor a la medida de mi gusto, fuera de ser mi padre. Quiere decir que lo que me leía, yo leía sus cuentos porque los leí desde era jovencito y me gustaban. Y también mis amigos lo leyeron. Mis amigos lo leyeron en francés. Todos mis amigos han leído Mi padre en francés. Y todos les gusta. O sea que siempre tuvo su club de fans en allá, ¿sabes? En casa. O sea, eso para nosotros, entonces todos sabía, es muy conocido. Pero si no vives en el Perú, como era mi caso, nuestra vida es relativamente, ¿no? O sea, y yo agradezco eso, tengo que decir, ¿eh? Agradezco realmente no haber tenido que pasar por el filtro de la celebridad del padre viviendo en Perú, o sea, o de haberlo pasado muy tarde, en una época donde ya era mayor, ¿no? En fin, bueno, eso te puedo decir. Más, es que nunca lo valoré como algo que era importante, ¿no? La celebridad y la fama y el reconocimiento. Con tal que a mí me gustasen las historias. Ahora, últimamente, por supuesto, lo noto con más. Ha habido muchas cosas y ahí quizás lo querrás hablar más tarde, ¿no? En los Cierto, últimos años había muchas celebraciones importantes, ¿no? es cierto.
Eh, Ribeiro tiene algo. Uno no puede permanecer impávido al leerlo y toca nuestras fibras más sensibles. Yo creo que Mm, esa es una de sus cualidades eh, más notables. Por lo tanto, hay escritores a los que se le admira, pero hay otros escritores a los que se les quiere, sí. tipo Rulfo, el mismo Onetti, y pasa eso de manera clamorosa con el Flaco Ribeiro. Ese lado afectivo que tiene y que provoca su obra, ¿no? Y nosotros como admiradores de Ribeiro nos ponemos un poco en tu piel y debe ser, creo que una sensación cálida, ¿no? Apreciar que tu papá, más que admirado, es querido. ¿Qué suscita esto en ti como hijo de Ribeiro? A mí me da gusto, me da placer que sea así. Yo creo que corresponde bastante a una realidad para mí. ¿Eh? Uh, yo nunca he oído a mi padre hablar mal de una persona en su vida. Nunca. Nunca lo he oído. Eso. Yo no sé si he aprendido esa lección. En todo caso, puedo confirmar que eso es cierto. Nunca en mi vida, y lo he hablado incluso con él, lo hablamos, yo he decidido como filosofía de vida y he decidido de nunca hacer eso. Entonces, no era una persona que creo quería expresar animosidad. Tampoco tenía una, creo, gran certeza sobre sus opiniones, sean las que sean. Siempre sus opiniones, sus propias opiniones, eran abiertas al debate. En su propia obra hay una... su propia obra está construida alrededor del cuestionamiento de lo que es la realidad, de lo que es la vida, con muchísimos puntos de interrogación. O sea, eso te transmite también una cierta humildad que yo creo que la gente aprecia, ¿no? ¿Sabes? El hecho de mostrarse vulnerable, ¿sabes? De admitir la vulnerabilidad del ser humano de sí mismo. Ese ser es mucho mi padre y es totalmente sincero y está en su obra. Entonces, supongo que tiene mucho que ver con eso. ¿Alguna vez, ya cuando uno pues piensa en lo que quiere hacer de su vida, alguna vez pasó por tu mente la posibilidad de dedicarte a la escritura? ¿Y por qué no ser escritor? ¿Alguna vez pasó? ¿O sentiste que la valla era muy alta? De pronto, hijo de Ribeiro, no era La, algo que literariamente te provocaba hacer. Bueno, yo siempre he sido más literario en el colegio que matemático, ¿no? O sea que si había unas cosas donde era mejor, era más bien la parte escrita. En francés, tengo que decir, no en castellano, porque es mi lengua, puede ser mi lengua materna, es el castellano, pero el francés es la lengua con la cual he crecido, que he estudiado, de mis amigos, de mis parejas, etcétera. Entonces, no, no puedo decir, aunque en mi habitación cuando era adolescente y más que adolescente, había una máquina de escribir donde cada amigo podía pasar y escribir, ¿no? Era como una cosa original. Y eso es copiado de mi padre, supongo, porque era la máquina de escribir, poníamos esa máquina, pero no tuve eso. Muy rápidamente, pero muy rápidamente, casi un poco después de la adolescencia, empecé con la fotografía, con la imagen, ¿no? O algo muy paralelo a la escritura, ¿no? Son palabras. Ah, ¿No? un escritor Sí, es indudablemente hechura de sus lecturas. sí, Y felizmente ahí está el testimonio de todo lo que tu padre forjó como propio pensamiento a raíz de leer el pensamiento y la obra de grandes escritores. Sabemos que admiraba a Guy de Maupassant, de quien sí. incluso junto con Campodónico prepararon un libro de cuentos que tu padre tradujo directamente del francés, Paseo Campestre y otros cuentos de Sí, amor, algo. sí, Y, y también admiraba al ruso Anton Chekhov, y así por el estilo, a Kafka, a mm, Germán Hesse, a tantos escritores. Eh,
Y tu papá siempre también menciona en sus diarios, en las mismas prosas, que se ha hecho, él se hizo de una biblioteca. Entonces, existe esa biblioteca. ¿Qué ha quedado de, aquel, de ese testimonio de las lecturas que tuvo Ribeiro? Eh, Según, bueno, la biblioteca existe, la mayor parte está en la casa de mi madre, o sea, toda, o sea, aparte de los libros que trajo aquí al Perú, pero son muy, muy pocos. La biblioteca está en su totalidad en París, en su departamento, conservada, bien conservada. Toda una parte en castellano, que es una habitación que ya no tiene por dónde entera, no tiene por dónde entrar los libros. Y toda una parte francesa también, que está en la sala. ¿Qué puedo decir al respecto? Sé que de experiencia que esos son bastante menos de los libros que tuvo en su vida, porque yo creo que en toda la primera parte de su vida él lee mucho en castellano en casa de su padre, ¿no? Y todos esos libros ya no existen, hoy no sé dónde están. Y después lee en la universidad y después lee mucho y se va del Perú y esos libros tampoco, ¿dónde estarán? Algunos en París, pero no todos. También se Algunos, sabe que como dice, como dijo en el cuento, capaz se vendieron, ¿no? En se el solo vendía para fumadores. ¿qué era? Un litro de leche por un libro de no sé quién y un Un paquete de libro cigarrillos, firmado de Ciro Alegría por una caja de cigarros. ¿no? Y de cigarrillos, ¿no? O sea que eso, o sea, fue perdiendo libros, no fue perdiendo mucho. Yo creo que uno de los placeres que tuvo cuando estuvimos viviendo en París es que se compró muchas colecciones. Hay muchas colecciones que eran de libros que él había ya leído de una forma, pero que ahora están en casa de mi madre, todos en colecciones muy lujosas, de mucho dinero. Le encantaba hacer eso. Tenemos como de todo Flaubert, de todo Victor Hugo, todo Diderot, o sea, todo Maupassant en todas las Pléiades, ¿no? O sea, todos están ahí en Wow. Sí, sí, justamente. De alguna forma, creo, aunque no lo desarrolló mucho, pero como que tenía un cierto espíritu de bibliófilo, ¿no? De esos que compran libros para leerlos, pero también para coleccionarlos. Entonces nos dices que ahí está la biblioteca. Y al respecto de manuscritos, ¿quedan manuscritos o documentos de cómo trabajaba tu padre, por ejemplo? Algunos papeles de algunos libros, porque los escritores tienen su modo de trabajar, ¿no? Y te Sí, pregunto esto, Julio, sí, porque las universidades más renombradas, sí. pues reciben bibliotecas enteras de escritores y sus manuscritos, testimonios gráficos de cómo fue su proceso de creación, con el afán de investigarlo y de preservar todo ese proceso creativo que es una herencia viva y palpitante del pensamiento de un escritor. Esto, en el caso de Ribeiro, podría darse el hecho de que esa biblioteca, por donde suponemos allí está mucho del bagaje de Ribeiro y sus materiales de trabajo, esos, ¿no has pensado en algún momento que podría merecer de pronto estar en un lugar de investigación y de estudio? Bueno, es que esta biblioteca yo la considero tanto suya como mía. O Ah, muy sea, bien. de esta biblioteca, numerosos libros, mucho menos de los que haya, pero son libros que yo he llevado al colegio, que yo he leído en mi cama, que yo he ido de vacaciones, o sea, que él me ha regalado, que él me ha prestado. O sea que en toda esa biblioteca también hay muchos recuerdos personales, ¿no? Libros que me ha leído él de su propia voz, o sea, los Busati, los Bukowski, libros, bueno, no sé, cosas que son importantes. Entonces, yo supongo que en un momento, bueno, nadie es eterno, eso, cuando eso pase, pues a un momento dado habrá que regalarlos a la entidad interesada, a la entidad, no sé si será personal, una universidad, una biblioteca, ¿sabes? Ministerio de la Cultura, qué sé yo. ¿Sabes? Pero lo he pensado. Y Si todo el tuviese, material, y todo el material de trabajo de tu padre, sus manuscritos, sus borradores, eso que es el pensamiento vivo y donde muchas veces se refleja el proceso creativo.
Ah, Ujú. eso está, lo tienes guardado. Eso está en casa de mi madre, lo tenemos guardado. Hemos tratado de poner orden en eso. Es un realmente no, es casi un camino de cruz en el sentido de que cuando mi padre era joven, pues, el año pasado estuve abriendo las carpetas, era realmente, escribía como sea, o sea, escribía sobre acá atrás, ya. Tenía una página de literatura, ¿sabes?, de manuscrito, y en la esquina escribía 7 líneas, o sea, bueno, uno joven tiene mucho más, ¿no?, energía. Y entonces todo eso, a un momento dado también lo regalaremos, lo daremos, no sé cómo lo cederemos a una universidad, o un sitio que sea, donde sea disponible y donde sea protegido. No está destinado a quedarnos en nuestras manos para siempre. Eso, a un momento dado, puede ser incluso yo los manuscritos, una vez que estén publicados y republicados, no estaría en contra de cederlos de una manera, o después que yo ya no esté de este mundo, ¿no? Pero estará en un sitio, no se quedarán olvidados, por seguro, eso seguro. Quisiéramos ahora sí, para beneplácito de los lectores, que nos contaras, Julito, de de las novedades o proyectos editoriales, ¿no?, que se vendrían con la obra de tu papá. Por ahí runrunes de que se vienen libros, pero queremos que tú nos digas si efectivamente hay proyectos en ciernes. Bueno, me molesta un poco hablar de los proyectos. Bueno, hay un proyecto que está claramente, es que va a haber una antología que va a salir por el intermedio de Alfaguara, de Penguin, ¿no? Esta editora muy internacional, muy conocida. Hemos querido ver ¿no?, cómo podían difundir la obra, de la palabra al mudo a través de los países sudamericanos, bajo qué forma. Por supuesto, yo estoy siempre muy agradecido a Seis Barral por todo el trabajo que han hecho con nosotros, especialmente a Elena Ramírez. Uh, por tal motivo, quiero que lo que sea los diarios, cuando sean posibles de ser publicados, se hagan con ellos. Eso es un trabajo muy... Voy hablando ya desde hace años, pero bueno, esta vez me voy a hacer una descripción de lo que significa. El proceso de los diarios es el siguiente. Como fue hecho, es que las páginas de los diarios, hay que saber que nosotros tenemos, cada año es una carpeta de 500 páginas, o 300 o 200. Entonces, nosotros tenemos de 78 a 92. Son 14. Eso de esa cantidad de hojas, habrá que publicar, supongo, saldrá un libro de 400, 500 páginas, que es más o menos el tamaño un poco inferior al tamaño, supongo, del apellido 50, 52 hasta 78. Es normal, es la mitad de años casi. O sea que saldrá un libro más pequeño. Pero supongo que algo de 400 páginas. Supongo, algo así, más o menos. O sea, hay que transformar esas 14 carpetas en 400 páginas. ¿De qué manera? Primero, todo pasarle sobre un soporte que sea idéntico, que ya eso es un trabajo fenomenal. Antes de que hubiese el coronavirus, quiero compartir esa confidencia con tus auditores, estábamos en ello con mi madre. Estábamos buscando gente de confianza para que pueda hacer eso. Pero primero teníamos 2 o 3 pistas. Entonces, ese trabajo va a tener que hacer una persona de confianza, copiar toda la obra con la misma tipografía, ver las palabras que no se entienden bien, en fin, es todo un trabajo bien largo. Y segundo, va a ser la edición del libro y ver cómo reducimos esas páginas. Entonces, eso es un trabajo de otra persona. No puede ser el mío, yo no me siento la habilidad literaria, hay cosas que puedo opinar una vez que esté el trabajo en marcha, pero no me siento, ni tengo el tiempo, ni tengo la capacidad literaria para hacer ese trabajo yo mismo. Es un trabajo que tendríamos que se debería entregar a una persona habilitada
habilitada por la pasión por mi padre, que conozca muy bien la obra, y por un cierto sentido de lo que ha sido el primer tomo de la tentación del fracaso. O sea, hoy en día lo sabes muy bien, Pedro, o no lo sabes, o no lo sabe la gente, porque igual la tentación del fracaso acá en el Perú no se ve de la misma manera, pero es considerado más arriba, más superior por muchos escritores a la palabra nudo. O sea, por muchos motivos, lo debes saber, porque, porque no hay diario en lengua española, o no hay gran diario. Entonces, con el escritor que era mi padre y con su pasión que tenía por el diario y por también el trabajo que hizo fenomenal para hacer esto, hacer una especie de libro también que tenga un interés, una cierta dramaturgia, pues mucha gente dice que es uno de los mejores diarios en lengua española jamás hecho. A mí me parece un complemento enorme, gigantesco. Vamos, quedémonos con el del siglo XX, para empezar. Pero en todo caso es un libro muy importante. Entonces, hacer la parte 2, o sea, hacer el final, es una responsabilidad elevada para nosotros y para la persona que lo va a tener entre sus manos y va a tratar de plasmar el trabajo de Ribeiro sin que esté Ribeiro. Antonio Muñoz Molina es ese gran escritor español que dice Sí, justamente, ¿no? sí, Que entre otros. la gran obra maestra de Ribeiro sería sus diarios y que incluso Ribeiro no lo supo, ¿no? Pero Sí, en 30 años escribió esa obra monumental. y Ahora, llamadas también. obviamente, Llamadas, ¿cómo manejar la ausencia de Ribeiro? Porque el pensamiento de edición del autor es uno, y de pronto ahora, post-mortem, reeditar eso podría interpretarse en algún momento por algunos puristas como que podría ser susceptible de algún tipo de censura, digamos, o va a haber una actitud libérrima por plasmar el pensamiento Ribeiro tal cual. yo creo que estará todo lo que tiene que estar con las condiciones de privacidad que él mismo se impuso en la primera etapa de su libro. Me gustaría recordar que de su vivo, cuando él mismo hizo ¿cómo vamos a decir? La edición, escogió los textos que iban a ir. En esos textos no es ningún secreto que se habla muy poco de mí o de mi madre, ¿no? O sea, ese trabajo lo hizo él. Entonces, yo creo Privacidad. que lo que viene por delante estará hecho con el mismo espíritu. Uh, en eso me gustaría que la gente entienda bien, porque no es una cuestión de censura, es realmente una cuestión de espíritu. Y yo creo que conozco bastante bien a mi padre para estar seguro, muy seguro de lo que digo. Mi padre era una persona muy púdica, que siempre protegió mucho su vida privada, por los motivos que les pertenecen. En el propio diario habla de cosas muy profundas y muy íntimas, sin nunca ser, ¿cómo se dice?, voyerista, Claro. Exhibir demasiado. las O intimidades, sea, digamos. bueno, puede haber, siempre hay una especie de retiene, pero eso no impide no quita nada a la profundidad de la obra, ni a la profundidad en la cual él mismo se describe. O sea, yo creo que para cualquier persona que lea Tentación de Fracaso hay una autenticidad, una sinceridad en esto que no necesita más que eso, ¿no? Entonces, se hará de esta manera, con toda la honestidad posible y sin ningún tipo de censura, por supuesto. Yo creo que lo que has definido es muy acertado, porque ¿quién mejor que su familia nuclear Uh -huh. para, en base a lo que él dejó escrito y editado, Uh -huh. hacer que tenga el mismo tenor, ¿no?
porque Sí, efectivamente, ¿no? Sino que a veces pues los lectores son como una especie de boyeristas, quieren todo, ¿no? Pero es más obviamente, estará hecho con el espíritu de lo primero. Si en lo primero hubiese estado muchas cosas privadas, que no es mi padre, no es así, no es obvio, así. Es un escritor con mucha fineza, mucha cierto, sutileza, entonces no va a hacer esas cosas, no lo hubiera obvio, hecho y no lo obvio. haremos tampoco. Además, me parece que están en lo correcto, si me permites, porque obviamente el protagonista central de los primeros diarios es Ribeiro. Su pensamiento, su Exactamente. cosmovisión, su lucha por su salud, las Sí. enfermedades y cómo todo este drama personal, Mm. además de sus reservas con, con esa linde entre el fracaso y el logro, no, esa es la Exactamente. sustancia del diario, ¿no? Lo has dicho, lo estás diciendo muy bien, Pedro. El diario es un diario personal, ¿sabes? No es el diario de su... De Es sus personal. intimidades. Y entonces, toda esa parte existe maravillosamente en los diarios ya y existirá en los siguientes. Y es lo que hay que conservar, ¿sabes? Sobre todo, ¿no? El viaje interno que hace a través de la vida, ¿no? Con sus dudas y sus fracasos, los éxitos, etcétera, ¿no? Perfecto. Hay libros de Ribeiro que nunca se reeditaron. Pasaron luego a formar parte de colecciones, de antologías, de obras completas, de cuentos completos. Pero no se les pasó en algún momento por la cabeza de pronto reeditar Los Gallinazos sin Plumas, reeditar Cuentos de Circunstancias, reeditar eh, Las Botellas y los Hombres. No pensaron en algún momento editar, sobre todo pensando en gente que para atrás de ese tipo de obras, de coleccionarlas. Quiero decir que, bueno, los libros ahora, bueno, ahora que estamos para la palabra el mudo, que la palabra, lo que me estás diciendo en realidad es que son antologías, ahora que estamos bueno, que el Jaguar Penguin va a editar la palabra el mudo, el proceso en el cual quiero agradecer a Pilar Reyes también, que ha sido una parte importante de ese proceso. Hay la intención de publicar antologías. Entonces, las antologías, no sé si serán las antologías originales, porque lo que tú te refieres a eso, ¿no? La antología original de la Gallinazo sin pluma. Podría ser, es una posibilidad. Yo no tengo mucho que decir en eso, puedo, por supuesto, son muy abiertos, lo podemos conversar. Yo creo que será la cosa más apropiada, adecuada a un público que quizás no tiene todos los medios para comprarse el libro entero, ¿sabes? Claro, Y le porque, gustaría porque, volver a descubrir porque mira, la obra de Rivero a través de antologías, ¿no? sí, pero por ejemplo, viendo desde el punto de vista del libro objeto, ¿no? Porque el mercado del libro tiene varios nichos, ¿no? Eh, un libro cuando es recién lanzado y publicado, que luego se le suman otros y aparecen antologías, ¿no? Pero también se están haciendo una especie de packs, por ejemplo, donde publican todos los libros que el escritor hizo en vida y los ponen en un estuche y es muy vistoso, sobre todo para quienes gustan de tener el libro objeto. Entonces, nosotros como coleccionistas hemos soñado pues un día tener Los Gallinazos sin Plumas, el libro del 55 en una nueva La edición. misma, mira, o sea, los Eh, mismos cuentos. Sería maravilloso. Imagínate un pack de 10 De, libros de tu padre, la, la, todos los mira, cuentos. te digo que la intención realmente de la nueva editorial, que, o sea, es realmente hacer antología. Sería muy adelantarme mucho decir de bajo qué forma. En todo caso, ese mensaje está en el aire. Pero no lo descartas. No, no, para nada, para nada. Perfecto, porque los coleccionistas soñamos con una segunda edición de Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? Ya, voy a comentarlo. Bien. Gracias. Eh, sabemos que tú eres cineasta, nos lo has dicho y lo sabemos también. Y tenemos conocimiento de que obtuviste estos importantes incentivos, patrocinios del Ministerio de Cultura
para la realización, materialización del proyecto tuyo de hacer cortos con algunos cuentos de tu papá. ¿Qué nos podrías contar de esto? El año pasado ganamos un premio por el de DAFO, que es el ministerio, organismo, no sé. Entonces es la parte del Ministerio de Cultura que se dedica a la producción cinematográfica, pues, cinematográfica y televisión, y de series también. En este caso ganamos el incentivo o un premio para la producción de un piloto de serie. Entonces, basado sobre el cuento de la insignia. Entonces, nos gustaría no solo, por supuesto, esto se paró, ahora se hará, espero que lo antes posible, el año próximo, pero sobre todo espero que esto nos conduzca a llevar a cabo el proyecto entero, que es una serie basada sobre los cuentos fantásticos de Ribeiro. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en ello, ¿no? No es secreto, no quiero hablar demasiado de los proyectos en marcha porque les lleva mala suerte, ¿no? Un proyecto en marcha por supuesto, sería que una serie alrededor de los cuentos fantásticos, si pudiéramos ponerla en marcha, si pudiéramos producirla y realizarla, sería fabuloso, ¿no? En todo caso, el capítulo piloto existirá. Entonces, será un capítulo de más o menos media hora, 35 minutos, que será filmado acá en Lima, basado sobre Insignia. Una interpretación muy abierta en Insignia, porque la Insignia es muy corta, entonces hemos añadido de todo lado muchas cosas, pero tratando de respetar el espíritu. Una cosa espero que sorprenda para bien al público, ¿ya? ¿El guión es tuyo? El guión es una adaptación mía, pero no solo mía, me ayudaron. Mi amigo Xavi Rivera, que es cineasta, también participó en ello. También puedo decir que todo el equipo con quien he estado trabajando, porque trabajamos un equipo un poco amplio: Beto Benítez, Becker Mance, Bismarck Rojas, Rodolfo Espinosa. Somos como 5 o 6 personas que hemos estado trabajando los proyectos de La palabra del mudo para otra cosa, que tampoco quiero hablar mucho, adaptación. Entonces, la adaptación de Insignia la he hecho, pero cada uno ha dado un poco de ¿no? De su opinión, y cosas han cambiado a raíz de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, O sea, también... sí, dime. Bueno, también hay esto, sabes que hay un proyecto alrededor de La palabra del mudo, pero como eso está en marcha, no puedo hablarlo más que eso, ¿no? Muy Digamos. bien, muy bien. Y siempre también al respecto de los grandes escritores, quedan ahí algunos cabos sueltos que los admiradores estamos alertas, ¿no? ¿Hay aún textos inéditos de tu papá? ¿Han revisado Ah, su material? ¿O hay cosas inconclusas, sueltas? Porque ahora se publica hasta lo inconcluso, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que los lectores piden y los editores tienen pues ese deseo de publicar. la, ¿Hay algo de eso? Hay muchas cosas, páginas sueltas sobre opiniones sobre tal escritor, eso lo hemos visto. Encontramos un cuento que no estaba acabado, pero que no lo publicaremos. Porque realmente es un cuento que él mismo, o sea, es muy interesante para el proceso creativo. Igual en un momento futuro se podrá publicar ese manuscrito, pero notas que es un cuento Inacabado. no solo inacabado, ni siquiera empezado casi. O sea, con tres buenas primeras páginas, después trata de ir en diferentes direcciones, se da cuenta que no está yendo a ningún sitio y se detiene, ¿no? Se para, no sigue. Ya. Ah, pero es interesante verlo, ¿no? Con el proceso. Como un proceso O sea, quiere creativo. decir que hay también momentos donde no, en este caso, que no debe ser muchos, ¿ah? Donde no encontró, no quiso, no le interesó, no sabemos el motivo, ¿no? De detenerse. Sabemos que tu papá tenía un proyecto, incluso lo habló algunas veces, su famoso y nunca publicado libro, El pedestal sin estatua,
donde publicaría esos comienzos, esos desarrollos, truncos de novelas que tu papá comenzó y que nunca terminó, porque él era un corredor de distancias cortas, como nos lo ha dicho, pero el título es maravilloso. ¿Qué fue del pedestal sin estatua? No, yo no conocía la posibilidad de ese libro, pero me parece una buena idea. Además, ahora que lo estoy pensando, el cuento mismo del cual que te estoy comentando, me parece que sería incluso una buena idea poner igual las tres primeras páginas que son más o menos decentes, que están bien, o dos primeras páginas, no creo que el cuento empieza muy bien, después se nota que está en nada, no sé, quizás en una próxima edición de una antología, ¿sabes? O sea, algo así podría ser. Porque sí, incluso hasta en una conferencia le hemos escuchado hablar de ello y su biógrafo Mm. oficial, nuestro amigo Coaguila, lo menciona, ¿no? El pedestal sin estatua, hermoso, hermoso título. Eh, ¿Cómo? Hay amigos como, mira, nunca imaginé tener un amigo común con tu padre, Julio. Nunca imaginé. Por la diferencia generacional, no solo, pero a veces así es la vida. ¿Tú conociste a Germán Brau Vega? Por supuesto. Pues yo en los años finales de su vida, Julio, tuve aproximación a él. Nos hicimos amigos porque él tenía una esposa que era una cantante francesa polaca. Bueno, Y yo tuve la oportunidad de hacerle un trabajo porque yo soy músico arreglista y le hice un trabajo para su esposa y él fue el productor. Por ahí nos hicimos amigos, estuvo en Perú, ya el mayor, ¿no? Y me contó pues algunas anécdotas y ahora ya casi en las finales de esta conversación capaz podemos analizar. Una vez yo le pregunté, así que tú eras amigo de Ribeiro y me miró serio y me dijo, éramos como hermanos, me dijo, éramos sí. como hermanos. Bueno, Germán Brown es como, es toda una, sobre todo los franceses de esa época, ah, o sea, los franceses, los peruanos franceses, los peruanos que viven, o sea, Alberto Guzmán, Germán Brown, Emilio también estuvo en Francia mucho tiempo, Emilio Rodríguez Larrey. Seguramente me olvido, Jorge Piqueras, oh, por favor, Jorge, mucho, muy importante. Toda esa gente, bueno, la gente que estaba en casa, que he visto toda mi infancia, ¿no? O sea, bueno, hay el famoso cuadro, Germán Brown hizo mi padre, que me gusta mucho, ¿no? Ah, que está en la casa de mi madre. En fin, ¿Sabes por estas, qué te pregunto? Porque hay una anécdota que me sí, contó Germán, que incluso para un cuadro que él hizo, Germán Brau, del Inca Garcilaso, sí. del escritor, el cronista, me Mm. contaba que tu papá modeló de Garcilaso, Ah, sí, tenía un cierto parecido así enjuto, ¿no? Y me dijo, el Ribeiro hizo de Garcilaso para mí el sí. cuadro que yo pinté, ¿no? Entonces, esa anécdota me pareció simpática. Es que, Una pregunta final, querido Julio. ¿Cómo ves el futuro de la obra de tu padre? ¿Cómo ves ah, y cómo te gustaría proyectar ese futuro? Porque lo ideal es que un escritor pues trascienda en los años y por qué no podemos tener en Ribeiro para 100 o muchos más años, ¿no? Es un reto complicado, pero ¿cómo ves tú esa proyección al futuro? la primera etapa es realmente convencer a la gente que tiene que entrar en una librería y comprar uno de los libros. Que sea una novela, que sea Casa Sutil, que sea ahora una antología de cuentos, o quizás los cuentos completos, que sea las prosas, no lo sé. Cualquier lector es bienvenido a que lo lean en los colegios. Una lectura, yo creo, de un clásico es obligatorio. Yo sé que la afición para la lectura es menor hoy en día, pero el relato corto está perfectamente adaptado a la paciencia que tienen los jóvenes para la lectura. No, además no es un libro que tienes que leer en su orden. Y casi ninguno, aparte de las novelas, ¿no? Pero ninguno de los libros, por esa parte, lo puedes coger en la página 100 como en la página 2. Lo mismo para la tentación de fracaso, ¿no? Son libros fragmentos que se pueden leer de manera, ¿no? Fragmentada. Me gustaría realmente que algo se concluya en el cine. Espero que esta idea
esta idea de piloto, también he dicho que hay la palabra nudo que está en camino. No quiero ser indecente y hablar demasiado de proyectos en marcha, eh, por muchos motivos, pero me gustaría que estas cosas se concreten, porque me parece que sería una etapa, después de no haber creído que era posible, ahora empiezo a creer que realmente es posible una adaptación. Me gustaría que ver cómo la gente responde a eso. Quizás es una manera de traer lectores nuevos o a la lectura de la obra. Por supuesto, la difusión, la traducción a otras lenguas. Yo siempre he soñado que se pudiese, pero lo veo muy complicado en estos tiempos de una traducción de la obra completa al francés, que sería una cosa muy bonita. No sé, en fin. Ha habido una, no sé si la gente sabe, al inglés muy, muy prestigiosa, que me gustaría que sea bueno, que esto siga más adelante. Quizás si ese libro le tiene algo de éxito, podría ser una, ¿cómo se dice? Podría ser una invitación a más, ¿no? Una vez que uno entra en el mercado anglosajón, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, todas estas pistas están por abrirse, ¿no? Nada es imposible. Nada es Ahora, imposible. sabemos que pronto también tendremos Ribeiro traducido al árabe. Ha habido una traducción de árabe de unos cuentos, sí. Sí, porque justamente el traductor es un egipcio, me parece, que está muy Sí. contento porque ya creo que estaba por salir el libro, ahora con la Eh, pandemia. sí, el libro se ha hecho, está hecho, está. No, yo no he recibido todavía copias, pero Ya. espero que pronto. ¿Y cómo crees tú que tomaría Julio Ramón Ribeiro, que era tan reservado para lo mediático, este auge tremendo que tiene en las redes? Julito, por contarte, mira, las conferencias que hemos dado sobre su obra el mes pasado, en julio, han tenido una audiencia de 20.000 personas. 20.000 personas que han seguido las conferencias según estadísticas que nos proporciona el mismo Facebook. ¿Qué diría tu papá de sentirse tan mediático en cuanto a su obra, en este formato loco, online, virtual, inaudito para él? Es muy ¿Cómo loco, tomaría? no sé, es muy loco esto. Bueno, incluso la propia, ¿cómo se dice? Homenaje del Instituto Cervantes el año pasado, ¿no? O sea, una cosa 25 años después está en el Instituto Cervantes, en Madrid, su máquina de escribir, o sea, es una cosa ya, ya casi de súper clásico, ¿no? O sea, es Sí, una cosa impresionante porque ahí es como ves el peso que tiene realmente tu obra, ¿no? Y lo mismo con esto, yo no sé cómo lo vería, yo siempre he pensado, qué bonita historia, ¿no? Porque no ocurre con todos los escritores, es decir, o sea, todos estos años en estos cafés parisinos, cuartos de hoteles miserables, escribiendo para él mismo, para un posible lector, probablemente no para la gloria, pero para construir una obra, estos no fueron en vano, entonces, ¿no? A la diferencia, hay una prosa patria muy bonita sobre esto, que es todo lo que he escrito es falso, o sea, hablando de lo bonito que es la vida, ¿no? No sé si la conoces, ¿no? sí, sí, preciosa. Sí. A propósito de prosas, hay algún, Ribeiro pues cogía sus prosas, las sabemos de este mare magnum de papeles que él escribía por aquí, por allá, que andaban allí errando y que no podía clasificarse si eran esto o aquello. Ah, ¿Habrían por ahí textos que podrían ser prosas apátridas o ya no queda ese material? No sé, no creo, no creo. Pero no creo. Pero bueno, no sé, Pedro, la próxima, que no será tan próxima, pero yo me gustaría que sea o sea, realmente voy a empujar lo máximo para que se pueda hacer lo antes posible. O sea, ya la publicación de los diarios es un material, o sea, exquisito, ¿no? Y grande, gigantesco, ¿sabes? ¿Cierto? Una pregunta final, Dime. Julito. ¿Qué diría tu papá si supiera que tiene
un club, el Club Ribeiro, y que somos solo en Facebook 5.000 miembros, y que somos otro tanto en Instagram, en Twitter y en el WhatsApp. Es que es increíble, porque todo es lo que me dice. Yo creo que estaría muy feliz, ¿no? Creo que siempre he estado, ¿cómo decirlo? Yo creo que lo que es bonito del club es que no es es una asociación que se ha hecho con motivos de cariño, ¿no? Y de amor por la obra. O sea, de lectores anónimos, ¿sabes? Mi padre siempre ha tenido mucho cariño y respeto por el lector anónimo, más porque el lector oficial, entre comillas. No sé si existe el lector oficial, pero digamos, es importante, es mucho, está bastante en el espíritu de lo que era él mismo y su obra. Porque incluso él decía en una de sus declaraciones de lo que él entendía y por qué escribía, decía, en cada nuevo lector el escritor renace, ¿no? Sí, verdad. Es una Oh, hermosa frase, ¿no? y bueno, también el escritor no muere hasta que sigan leyéndolo, ¿no? Un escritor sigue viva mientras que su voz está leída en un lugar, en un sitio, por alguien, por un joven, una joven, una persona mayor, no sé. Es muy importante Y la voz que sea, bueno, que lo lea, es lo mejor que puede hacer el lector. sin duda, eh, hay otra frase también de tu papá que dice que el mejor homenaje que se le puede hacer a él cuando desaparezca Ujú. es que se le lea o se le comente, ¿no? Sí, 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 sí. No estoy de acuerdo. De ese lado no nos podemos quejar, pero hay que mantener, ¿no? ¿Cómo se dice? El espíritu, hay también una prosa, ¿no? Realmente el arco tendido, ¿no? Dice, ¿no? Del espíritu, Sí, ¿no? O sea, es importante, aunque no esté en vida, también mantener una atención y un cuidado por lo que la obra se mantenga en vida a través de sus lectores. sí, es una prosa preciosa con la que, con tu permiso, yo quisiera decirla, me la sé Ah, de memoria sí, y vamos a concluir con con el pensamiento de tu padre, decía. La única manera de mantenerse en vida es teniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. pues me parece muy bonito como final. ¿No? Sí. Querido Julio, gracias por esta oportunidad de conversar contigo, por tu generosidad. Estamos viendo ahí el fondo, el departamento de tu papá en Barranco, en Malecón Sousa. Sí, sí. Esta es la sala. Bueno, sí, 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 acá está. Imagínate, y desde allí, desde el balcón de ese departamento, él observaba a los surfistas que le hicieron inspirarse en ese Claro, célebre cuento Ser, ¿no, Julio? absolutamente, absolutamente. Muchas gracias, Julio Ramón Ribeiro Cordero, por la oportunidad de conversar Gracias a ti. contigo y estaremos siempre atentos a lo que se publique de tu papá y siempre también estaremos en la difusión de su obra. Gracias, muchas gracias.